Muy buenas, estimados televidentes. Como cada semana, Vida Sana, su programa que le trae todo lo referente a la medicina, sus avances, lo nuevo en la tecnología científico-médica. Y hoy estamos de lujo. Hoy estamos con un cirujano oncólogo, especialista en oncología, el doctor Israel Ramos Laje. Muy buenas, doctor. ¿Cómo usted está? Muy buenas. Doctor, nos honra tenerlo aquí. Sabemos que usted es uno de los mejores médicos en este campo de la oncología que tenemos aquí en el sur de la República Mexicana. Para todos los que nos están viendo, nos encontramos en Cancún y le mandamos un abrazo a todos los televidentes a través de la República Mexicana y vamos a empezar con la entrevista con el doctor Israel Ramos Laje, que nos cuente qué cosa es el cáncer específicamente. Bueno, el cáncer son células que se forman por un mecanismo de transición genética. Su concepto es que es una masa anómala cuyo crecimiento excede y no está en correspondencia con el tejido que le dio origen, y su crecimiento persiste aún después del cese del estímulo que lo originó. Y bueno, se define cáncer porque vive a expensas del huésped, compite por sus alimentos y lo lleva a la muerte. Ese es el concepto de cáncer. Ya, ¿qué tipos de cánceres existen? Existen dos grandes grupos desde el punto de vista de tejido de cáncer. Son los grupos de cánceres que pertenecen al grupo de los mesenquimatosos y otros son tumores epiteliales. Y que cada uno tiene diferentes características, puesto que su origen es diferente y por lo tanto su conducta y su manejo es diferente. Doctor, ¿cómo se reflejan esos distintos tipos de cáncer en el ser humano? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son normalmente las formas en que aparecen? Bueno, en el ser humano las manifestaciones clínicas que puedan tener cada uno de estos grandes grupos depende de la localización que tenga el tumor, ya sea, por ejemplo, en glándulas, como es el caso de la mujer, que es uno de los más frecuentes, el cáncer de mama, como es el cáncer de próstata, como es los tumores mesenquimatosos de cualquier tipo, de cualquier órgano, los tumores hemolinfopoyéticos. Es decir, de acuerdo a la localización que tenga el tumor, bueno, así serán las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Desde el punto de vista clínico, bueno, el paciente generalmente va a referir, bueno, pérdida de peso, puede referir dolor, puede referir manifestaciones cutáneas en la piel, puede palparse el nódulo si ese nódulo tiene una localización externa o ese tumor. Es decir, que el paciente te va a ir refiriendo diferentes signos de alarma que en ocasiones, incluso hábitos, por ejemplo, cambio en el hábito intestinal. ¿Cuántos en la vida no tenemos cambio en el hábito intestinal? Es decir, diarrea, constipación, etcétera. Y nosotros no le damos importancia, enseguida pensamos que es una salmonelosis, que es otro problema digestivo, pero nunca nadie piensa que puede ser un tumor. Y por esa causa debemos conocer los signos de alarma del cáncer para, bueno, acudir al médico y, bueno, tomar una conducta. En el caso específico que usted estaba hablando de la diarrea, ¿qué frecuencia ocurre esto o cuántas veces una persona que está padeciendo esta enfermedad tiene que alarmarse y poder definir qué cosa es una diarrea común o oye, tengo que ponerme alerta porque ya esto se pasa de lo que puede ser una diarrea común, ¿no? Los cambios en el hábito intestinal en el paciente con cáncer generalmente cursan con periodos de constipación y periodos de diarrea. Es decir, de pronto tiene una época, un tiempo tiene varias diarreas y después otra época tiene estreñimiento. Las características de las heces son heces que son moldeadas, cursa después con diarreas pastosas, puede tener diarreas líquidas, porque también esa paciente también puede tener una infección intestinal, ese paciente también puede tener un trastorno, una transgresión dietética que le pueda llevar a la diarrea, pero puede tener una base y ya va a tener episodios de estos tipos de manifestaciones clínicas, ya sea diarrea o ya sea la constipación. Doctor, el cáncer es algo que nos preocupa a todos. De hecho, tengo entendido que es
no podemos decir una epidemia, porque no es una epidemia, pero es una enfermedad que está cobrando vidas continuamente. Y hasta este momento en que usted y yo estamos hablando, ¿existe alguna cura definitiva sobre el cáncer? Cura definitiva sí existe, si podemos hablarlo así, entre comillas, ¿no? Porque las enfermedades crónicas, ninguna enfermedad crónica tiene cura como tal, es decir, es controlable. ¿Es crónico el cáncer? La enfermedad entra del grupo de las enfermedades crónicas y constituye prácticamente una epidemia. No es infecto contagiosa, pero sí es una epidemia porque está afectando a la población mundial en todos los continentes, es decir, y es una de las primeras causas en casi todos los países entre primera y segunda causa de morbimortalidad. El cáncer sí es una epidemia. No es tan previsible como controlable. Es decir, ¿por qué? Porque no lo podemos prevenir, porque el cáncer tú tienes una predisposición genética y por lo tanto lo vas a desarrollar en algún momento de tu vida. O sea, que es importante la familia que haya tenido cáncer, o sea, la madre, el padre, normalmente esa genética se repite en la descendencia. No, se dice que menos del 10% del cáncer, 9-10%, menos del 9-10% del cáncer es hereditario. Es decir, si la base es genética, porque en el momento de la concepción del óvulo con el espermatozoide y en el desarrollo de ese trofozoito, bueno, pues puede haber alguna alteración genética y eso es lo que te predispone a ti posteriormente a las enfermedades, en este caso que lo que nos ocupa es el cáncer, pero menos del 10% es hereditario. La base es genética, pero no es hereditaria. Ya, los cánceres más comunes que nos afectan en sentido general a la población, ¿cuáles son? Bueno, tenemos por ejemplo en la mujer, el cáncer que más nos afecta es el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y el cáncer de pulmón. El cáncer de mama se le orienta a la mujer dos cosas fundamentales que son que se puede ser manejable por la mujer, como es el autoexamen de mama. El autoexamen de mama se debe realizar de 7 a 10 días después de haber pasado la menstruación. Y si esa persona ya no menstrua, ya sea porque tiene una menopausia o porque por alguna razón se le hizo una histerectomía y ya no menstrua, se debe escoger un día del mes para hacerse el autoexamen de mama. Esto es importante lo que está hablando el doctor Israel Ramos sobre el cáncer de mama. Ya saben las campañas que hacemos todos los años a nivel nacional en este tema. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida con ustedes, con el doctor Israel Ramos Laje, hablando de cáncer. Estimados televidentes, regresamos con el doctor Israel Ramos Laje, cirujano oncólogo, que nos está hablando hoy del cáncer. La oncología es una de las ramas de la medicina en la cual en estos días tiene más labor, producto de la cantidad de proliferaciones de diversos cánceres que hay a nivel mundial. Doctor, lo interrumpí para ir a un corto cuando usted nos estaba hablando de cáncer de mama, o sea, cáncer de seno. Continúe, por favor. Sí, que hay una forma de diagnosticar precozmente el cáncer, como es el caso del autoexamen de mama, que muchas mujeres no se lo hacen, incluso siendo profesionales. No conocen de este proceder, de este autoexamen de mama, ni cómo hacérselo. Se dice que el autoexamen de mama se debe hacer, como le había dicho anteriormente, de 7 a 10 días después de pasada la menstruación la mujer. Y la mujer que no menstrua, pues escoge un día del mes para hacerse el autoexamen de mama. Lo primero que tiene que hacer es pararse frente al espejo, mirarse los dos senos, porque así va conociendo la simetría del órgano y cualquier detalle anatómico que pueda irse modificando. Posteriormente se debe de poner la mano contralateral, la mano que va a ser, es decir, la mama que va a ser examinada, la mano se pone sobre la nuca y con la mano contraria se hace el autoexamen de mama, es decir, va desde la periferia al centro en forma de espiral. Circular. Ajá. Y ahí se va a notar y debe embarrarse la mano de agua jabonosa para que con facilidad pueda detectar cualquier anomalía o cualquier tumoración, ya por muy pequeña que sea,
porque si tú todos los meses te haces el autoexamen de mama, pues tú vas a ser capaz de determinar si tienes una u otra alteración a nivel de la mama. Eso es lo primero y es lo más económico. Lo otro, las mujeres mayores de 40 años, hacerse la mamografía, que es un proceder que se hace con rayo X para determinar si la densidad de la mama y si hay algún tipo de microcalcificaciones, que cuando hablamos de microcalcificaciones estamos hablando de un carcinoma oculto, es decir, son tumores que tú no te puedes palpar, y por supuesto que siempre debe ir acompañado de un ultrasonido de mama para ver las características de esta zona, si es sólida, si es quística, etc. Hoy en día estos exámenes son muy caros, doctor. Sí, aunque es loable lo que se hace en el Estado. Ya en el Estado cuenta con 2 centros de diagnóstico precoz del cáncer de mama que están haciendo un trabajo muy fuerte con la población, que claro, dada la población tan grande que hay y la cantidad de mujeres que hay, a veces resulta, sí, no resulta suficiente. No dan abasto, lo digo. Doctor, en el caso de los hombres. En el caso del hombre tenemos, por ejemplo, el cáncer de próstata. Se dice que existen muchos factores que predisponen al cáncer de próstata. En primer lugar, bueno, la frecuencia con que haga el acto sexual, es decir, la eyaculación. Se dice que si es mucho, pues es propenso a tenerlo, y si lo hace poco también. Es decir, que hay que buscar una media para que esto no ocurra. Se dice que el hombre que padece de enfermedades benignas, bueno, pues tiene posibilidades, en un porciento moderado, de desarrollar un cáncer de mama. Así, el hombre también tiene la forma de diagnosticar precozmente la enfermedad. Se dice que después de los 40 años se debe hacer un PSA todos los años para determinar si tiene o no una enfermedad maligna. El PSA es el antígeno carcinoprostático, que es un marcador tumoral que te dice a ti si existe o no tumor. En estos casos, estas son las 2 principales causas de cáncer más común que afectan tanto al hombre como a la mujer. También hay uno que es común para los dos, como es el caso del cáncer de pulmón. Se dice que es más frecuente en el hombre, pero realmente ya ha ido en aumento en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer actualmente se ha incorporado a la vida social activa de la misma forma que lo hace el hombre, y por lo tanto está teniendo los mismos factores de riesgo. El fundamental, se dice que hay 11 tipos de cáncer de pulmón. Hay 11 tipos. 11. Hay 4 que se relacionan con el cáncer con el hábito de fumar, perdón. Y un gran porciento de la población fuma. Se registran muchos factores predisponentes, incluso se dice que, por ejemplo, fumar la marihuana, estas drogas, se dice que son propensas a desarrollar el cáncer. La mujer que tiene cáncer de mama, se hace que el cáncer es mucho más agresivo que en el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer todos los años está teniendo cambios hormonales, es decir, que lleva a la célula a que tenga diferentes tipos de cambios. Por lo tanto, la mujer es más propensa a tener un cáncer de pulmón y que sea mucho más agresivo. Doctor, antes de la entrevista con usted, habíamos hablado, y algunos televidentes que previos sabían con respecto al programa nos preguntaron sobre el papiloma humano, que lo desarrolla la mujer específicamente. ¿Nos puede hablar algo acerca de eso, ya que es una enfermedad que cada día adquiere más y más personas infectadas con este cáncer? Se dice que ya casi el 70% de la población está infectado por el virus del papiloma. ¿De la población mundial o de la población en general? El papiloma, solamente 4 tipos de papiloma se relacionan con el cáncer cervicuterino. ¿Qué es lo que pasa con el papiloma? Lo importante de esto es, en primer lugar, el seguimiento, es decir, que la paciente se haga todos los años el Pampa Nicolau y hacerse, por supuesto, su respectiva colposcopía. ¿Por qué? Porque así uno puede detectar a tiempo donde hay una determinada alteración. Antiguamente se hablaba de cada 2 años, cada 3 años, pero yo digo en mi experiencia que es mejor hacerlo todos los años. ¿Por qué? Porque si en un año, por determinada causa, la muestra no fue suficiente o la muestra que se tomó no fue la adecuada,
pues ese Papa Nicolau dio normal. Entonces en el siguiente año no necesariamente tiene que ocurrir la misma suerte. Se toma la muestra y a lo mejor hay una displasia moderada, es decir, un NIC2. Es decir, ya tú vas diagnosticando a tiempo los cambios que se van produciendo a nivel del cuello del útero. Doctor, ¿en el hombre? En el hombre el papiloma no produce grandes alteraciones. Es decir, ¿por qué? Porque no es una cavidad húmeda, no es cerrada, es decir, no brota. Puede brotar, como puede brotar cualquier herpes, pero bueno. Esta causa, el papiloma, ¿es de transmisión sexual específicamente? Algunos son de transmisión sexual. O sea que... Algunos tipos de papilomas son de transmisión sexual. No todos son de transmisión sexual. La inmensa mayoría sí, más o menos, teniendo una idea, ¿no? De cómo, o sea que esto pone un poco el aquello de que hay que seguirse cuidando. Estimados televidentes, nos vamos a un corte y seguimos hablando de cáncer, de oncología, con el doctor Israel Ramos Laje. Estimados televidentes, regresamos con el doctor Israel Ramos Laje hablando hoy de oncología. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que nos las puede dejar en nuestro email efernandez@veracidadchannel.com, efernandez@veracidadchannel.com. Déjenos sus opiniones, sus inquietudes y con gusto se las contestamos, y esto nos sirve para nuestros próximos programas con sus inquietudes médicas. Doctor, seguimos hablando de oncología y el diagnóstico y los tratamientos que lleva el cáncer. Bueno, el diagnóstico depende en la vida diaria de la pericia de los médicos, porque depende de esa visión que pueda tener el médico general a la hora de identificar un paciente con las posibilidades de presentar ese tipo de enfermedad, es decir, cualquier tipo de cáncer. Ya le digo, el paciente va a ir refiriendo los signos de alarma, que son múltiples de acuerdo a la localización del tumor, y posteriormente, bueno, ya que se hace el diagnóstico clínico, que se va a hacer basado también en medios diagnósticos como tomografía, resonancia, biopsias, etcétera, eso, gastroscopía, colonoscopía, etcétera. Bueno, pues ya pasamos al tratamiento específico de ese paciente, porque va a depender del estadio clínico en que se encuentre la enfermedad. Si nosotros diagnosticamos en etapas tempranas la enfermedad, pues vamos a tener un éxito y podemos hablar incluso de curabilidad, entre comillas, de la enfermedad. ¿Por qué entre comillas, doctor? Porque como enfermedades crónicas pueden volver otra vez a recidivar o aparecer incluso al cabo de 20, 30 años. Ya. Pero se ha comprobado que pacientes, por ejemplo, las mujeres que se les diagnostica en etapa temprana un cáncer de mama, se mueren de cualquier cosa menos del cáncer. Es decir que hasta cierto punto es curable porque es controlable. Si tú logras controlar una enfermedad, yo creo que ya eso es curable. Y en este caso existen ya una gama de tratamientos que han dado un vuelco a la oncología moderna. Ya se han introducido en el campo de la inmunoterapia muchos tipos de fármacos, como son monoclonales y vacunas, que han favorecido mucho la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Tenemos otras armas, como es el caso de la radioterapia, que también se ha ido modernizando, como es la radioterapia conformacional, como es la radioterapia con diferentes equipos donde el periodo de tiempo es corto, como es la lineal, etc. Tenemos también muchos tipos de quimioterapia, es decir, muchos tipos de citotóxicos que también le están dando un vuelco a la sobrevida de la enfermedad. Esta otra arma que, bueno, la cirugía, que ya ha sido un poco más conservadora, ya no se hacen en muchos casos esas cirugías súper radicales que se hacían antes, ya se hacen cirugías conservadoras. Por ejemplo, en el cáncer de mama ya nosotros podemos hacer una cuadrantectomía, una tumorectomía, y eso lo apoyamos con radioterapia y con quimioterapia, y el paciente
la paciente conserva su órgano y, bueno, pues tiene mejor calidad de vida. O sea, no hay que hacerle lo que se llama normalmente una radical, de seno, ¿no? Sí. En este caso. Ya. Es decir, que el desarrollo de la terapéutica ha sido muy amplia y todo está basado fundamentalmente en el manejo inmunológico del paciente. Se dice que un paciente que ya debutó con un cáncer, pues lo puede hacer 2 y 3 veces porque el aparato inmunológico de ese paciente puede fallar otra vez. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo inmunológicamente arriba y existen ya muchos medicamentos que son inmunoreguladores y te van a favorecer el mantenimiento de defensa que va a tener ese organismo. Doctor, prevención para el cáncer. ¿Existe algún tipo de prevención en el ser humano? Todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que sea vida sana, ya eso es prevención de cáncer. Es decir, no fumar, pero no solamente fumar, no fumar uno, sino no permitir que te fumen al lado. Porque como mismo existe el fumador activo, también está el fumador pasivo, que también tiene tantos riesgos como el que fuma. Por lo tanto, no es solamente fumar, sino no permitir que te fumen al lado. Por ejemplo, el hábito de fumar, no drogarse, hábitos alimentarios, evitar un poco la comida chatarra, es decir, tratar de balancear la dieta, no ir a los extremos. Doctor, una pregunta en ese tema específicamente de la comida. Muchas personas plantean que la comida se está proliferando el cáncer producto de las hormonas que le inyectan a los alimentos para su reproducción rápida, ejemplo los pollos, etcétera. ¿Eso tiene algún fundamento en la parte de la enfermedad del cáncer? Mira, el cáncer es multifactorial. Nadie puede decir que por esta causa se está produciendo el cáncer. No hay nada que te diga esto va a dar cáncer, no. Son factores predisponentes y tienen que estar asociados varios factores para que tú desencadenes la enfermedad. Porque si no, la población, todo el mundo tuviera cáncer. ¿El ejercicio es bueno? El ejercicio físico es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el ejercicio físico tú liberas una serie de toxinas en el organismo. Pero también el ejercicio físico es bueno que tú tomes antioxidantes a la hora de hacer los ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio físico también se producen muchos radicales libres y esos radicales libres a veces no son muy buenos para el metabolismo. Por lo tanto, si uno hace ejercicio pero toma antioxidantes, pues la vida va a ser mucho más sana. Los antioxidantes básicamente son jugos, frutas. Exactamente, son las vitaminas fundamentalmente, la vitamina A, C, E, son las principales que te pueden prevenir del cáncer. Es decir, que la alimentación juega un papel muy importante. Pero no ir a los extremos, porque o somos muy vegetarianos o somos carnívoros. No, es tratar de buscar la media y balancear la dieta. Pollo, pescado, verdura, todo tipo de vegetales, etc. O sea, todo en buena medida es saludable. Es saludable. Hacerse los controles normalmente por ejemplo, en el caso de la mujer, de hacerse su Pampa Nicolau todos los años. La mujer hacerse su mamografía después de los 40 años, su ultrasonido, hacerse el autoexamen de mama desde que está en edad fértil. Es decir, que existen todo lo que nosotros podamos hacer para mantener una vida sana. Eso es muy importante. Y el hombre, por supuesto, hacerse su PSA, su antígeno carcinoprostático, cada año, ¿no? Y cada vez que nosotros tengamos un signo de alarma o un síntoma, bueno, pues siempre darle importancia a acudir al médico. Realmente muchísimas gracias por su presencia aquí hoy. Creo que esto ha sido uno de los programas más completos. Muchas personas tenían hasta este programa muchos interrogantes sobre el cáncer y qué bueno que lo tuvimos aquí hoy. Le agradecemos su presencia aquí a ustedes, estimados televidentes. Los esperamos la próxima semana en nuestro programa Vida Sana. Recuerde, un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu sano, realmente es una calidad de vida. Mil bendiciones a todos ustedes en sus casas y los esperamos la próxima semana.